Como tiene que ser, estamos ya en medio de muchas cosas y en cierta manera cerca de lo que podríamos considerar como la hora de cerrar la primera etapa de traducción del cine de Teo Hernández. Creo que en ese sentido se vuelve muy importante empezar a considerar lo que significa la transculturación en estos términos donde hay personas que están siempre en, digamos, el país donde nacieron y todo lo que saben de la historia de ese lugar es lo que les contaron en la escuela y las mentiras que les inventaron los padres y las madres. Muy poca gente, en lo general, se preocupa por conocer su historia, sobre todo su historia real y antigua, de ahí que la gente en México vive engañadísima en que es india, cuando de India no tiene ni lo prieto, porque lo prieto nuestro es español, es moruno, como el payaso ese que trabaja para Hollywood, ¿no? Huerta, que se cree bien prieto de Aragón y resulta que es bien prieto de Marruecos. Por eso lo tienen contratado los de Hollywood. Si se viera como Yalitza, no lo vuelven a contratar en su... Entonces, estas cuestiones de la transculturación era lo que, de una manera muy rápida y diré amistosa, conversé por última vez con Bolívar Echeverría. A Bolívar le llamaba la atención eso, decía, hay gentes en California que no saben ni qué es California. Y hay gentes en California que realmente son la memoria de California. Entonces no podemos decir que la gente es de una manera, sino personas concretas. La mayoría de los que se exilian por voluntad tienden a vivir una tensión muy compleja entre olvidar y no olvidar de dónde salieron. En Teo Hernández creo que eso se fue resolviendo en ir recordando poco a poco de dónde era sin haberlo querido olvidar jamás. Se fue de México porque no lo entendíamos. Se fue de México porque hubiera sufrido, se hubiera aburrido, hubiera sido un burócrata común y corriente y necesitaba su alma de poeta irse a otros lugares. Y la suerte y condiciones hasta políticas le depararon estar en París, que en muchas maneras es la ciudad de los autoexiliados, la ciudad de los bohemios que se escapan de sus pueblitos para ir a vivir lo metropolitano, lo urbano. Entonces, eso provoca esas situaciones. Hay unos que se descargan de ciertos poderes, vamos a decir, de la tierra, y se cargan de otros poderes de la tierra en la melancolía. Eso lo primero que viene a plantear es lo que estoy diciendo desde hace tiempo, de que no gobernamos nuestra existencia, no pensamos lo que queremos, sino que pensamos lo que nos dicta la memoria. Y hay personas a las que les dejaron memoria de chorlito ya a los 3 años, y hay personas a las que les despertaron la memoria desde antes de empezarlas a amamantar. Son diferencias cualitativas y significativas que dependen de muchos elementos de la casualidad y de la buena educación donde uno crezca. El mundo de Hernández veo que fue muy complicado entre ese padre que se creía héroe de la revolución y esa madre que se creía aristócrata, un pueblo chico de Michoacán, pues siendo dueños y siendo al mismo tiempo semi extraños y raros ante la comunidad. Teo se llenó de mil significados en lo que estamos viendo de la trilogía eh, La Pasión del Cuerpo. Hay un momento muy interesante de Michoacán porque de las referencias que da casi todas son a la madre y al padre. Y creo que la única vez que en las tres películas habla de Michoacán cuando dice que fue al lugar que yo conocí como San Juan de los Plátanos, abajo del Paricutín, que es un lugar muy importante para la simbólica de Teo Hernández, en eso que está más allá de los jaguares y los chamanes y esas payasadas.
es que él fue a San Juan de los Plátanos, creo yo, en su adolescencia. Entiendo que debe haber sido una de esas hermosas aventuras que uno hace con sus compañeros adolescentes, que no había tíos ni papás, porque él dice que allí se masturbó, que su alegría de ver la lava, de ver el volcán, de estar libre y solo, lo llevó a masturbarse. Eso, si no me equivoco, lo narra en Fragmentos del Ángel. Y de ahí pues se va moviendo hacia los hombres jaguar, que son cerca y lejos de donde él vivió. Ahora veo que esto es en Guerrero, en la zona del otro lado de la Sierra de Guerrero, ya yendo para Puebla, yendo para Oaxaca. Y ahí es donde encontraron los hombres jaguar, en un pueblo chiquitito. Viendo también ahora que Tlacozotitlán, en este momento, en este año, tiene 1000 habitantes. Cuando descubrieron seguramente los hombres jaguar, había menos de 500 personas viviendo por ahí. Es una de las zonas más pobres y desoladoras de Guerrero. Y claro, Guerrero, el único lugar donde no es pobre es en Tasco. Todo lo demás es miserable. Y ya vieron que nosotras nos tocó, sobre todo en Anita y mí, la última vez que andábamos por allá, también andaba Bella Bella, ¿no? Cuando fuimos con los cefalópodos. Creo que no. Este, pero vimos que Tasco se estaba yendo a la fregada entre secuestros, narcos y vida cotidiana de mexicanos vulgares, de esos que ya nos llevaron al infierno. Pero entonces, con estas ya indicaciones, estamos viendo esta gran cuestión de la transculturación y más que nada en el efecto que esto causa en Teo Hernández y en la posibilidad que nos abre a nosotras también de transculturizarnos a partir de la vivencia o de la experiencia de Teo Hernández. Ahí regreso al espacio de Teo Hernández. Y entonces todo mundo está transculturado, ese debe ser el punto de partida. Todas las conciencias son eh, producto de una suma, ya digo, más que nada de coincidencias y luego de lo que haya sido la educación que le tocara a la persona. Y buscar la pureza cultural es, yo creo, que tan estúpido como tratar de resolver qué fue primero, el huevo o la gallina. Y entonces, eh, además porque lógicamente, como lo planteaba ya una persona que entendía de estas cuestiones, decía, no hay otra, siempre tuvo que ser el huevo primero. El chiste es cómo se fertilizó y no si era gallina antes. Y ahí es donde uno empieza a armar la historia, empieza a armar la realidad. Estas son las cuestiones a las que nos mueve esta trilogía de Teo Hernández. ¿Dónde está nuestra realidad transcultural y cómo la construimos, cómo la elaboramos? Siento y creo que eso es una cuestión compleja, que muchos de los artistas con los que yo he tratado, sobre todo de mi generación e inferiores, nunca se han enfrentado a esas cuestiones. Por ejemplo, no encuentro lo que podría ser el mito del maestro Javier Córdoba. ¿Tiene él construido un mito sobre el que elabore su obra como Cézanne con el monte San Victoire, como Renoir con su amante la gordita? Como que realmente, sí, o como Mendiola con la Chorcha Chilis Willis. Yo tengo construido toda una mitología, toda una leyenda, desde los que me ven como un monstruo de la tierra lleno de lodo, hasta los que me ven como un ángel. ¿Qué es eso que compruebo ahora en las cuatro chelas con Mendiola? La gente que llega dice, allá hay un ángel, y los que huyen corriendo dicen, allá hay un demonio.
Hay personas que me quieren, pero que no nos prenden, saludan y se van, porque no les vaya a pisar la sombrita de su pinche diosecito. Hay personas que entran, me saludan y se van, porque les vaya a recordar que ya se arruinaron creando una familia burguesa o pequeño burguesa, o pequeño burguesa. Y pues mi mito será el mito del gran fracaso, pero creo que es un mito bien construido por mí, cuervo que escapa de las garras del gato. Y ahí está mi mito construido en el libro Canciones. El de Teo es perfecto. El mito de Teo está construido en estas tres películas. Eh, lo que es tres gotas de mezcal en una copa de champán, fragmentos del ángel y vitriolo. Lo interesante es cómo lo va a llevar también a esa configuración de encontrar en el periódico a los hombres jaguar y transformarse en hombre jaguar el que se está levantando de esa cirugía para de esa manera, como ya veíamos con anterioridad, ir avanzando hacia sí mismo, que es una de las tareas más terribles y dolorosas que pueda vivir un poeta y que además se vuelven, diré, contundentes, peligrosas, terribles, cuando eso se liga realmente con la muerte, pues anunciada, con la muerte predicha, con la muerte preestablecida, como la que va a vivir Teo Hernández a partir de la filmación de estas tres películas, 1983, 1984, 1985. Se vuelve difícil en los tiempos de Internet tener buena memoria y eso nos va a llevar a negociar de otra manera con el tiempo y el espacio y poder recordar todo lo que llevamos dicho y planteado sobre estas tres películas se vuelve decisivo y crucial para llegar a la tercera, que es Vitriolo. Como ya lo he planteado antes, el mismo título es altamente significativo. Por un lado es el ácido sulfúrico, que viene a quemar la carne del hombre jaguar, Teo Hernández, porque ya está contagiado de inmunodeficiencia. Y luego también es el otro lado, es lo que le va a dar valor para no pensar en términos cobardes sobre la muerte y encarar su muerte como la necesidad de crear y de crear gran arte, gran poesía. En la primera película, esa reflexión es a partir del padre. En la segunda película es a partir de la madre. Y ya la tercera, que es Vitriolo, es la que se concentra en el mismísimo Teo Hernández y se concentra de una manera, pues solo se puede decir sublime, trascendental, porque es justamente la manera como él va descubriendo su destino transculturado de poeta mexicano en París, ya con los datos que he logrado rearmar. eh, Parece que desde que se fue en 1965 no regresó a México hasta 1989. O sea que se pasó mucho tiempo sin regresar a México. Primero porque no podía regresar por términos políticos, no tenía pasaporte legal para salir de Francia. Luego parece que por todos los enredos de la enfermedad y luego por su creatividad. Pero seguramente cuando sintió que venía la hora de la muerte, decidió regresar a México para hacer el recorrido que nos dejó filmado, recorrido que habrá que revisar luego con detalles quirúrgicos, rearmar todo lo que ahí está de Teo Hernández. Pero entonces, en lo que van siendo ya nuestras conclusiones tentativas sobre la forma de traducir a Teo Hernández, estaría un detalle muy importante, que es ya tenemos elementos para analizar a la persona, para analizar a la obra,
y para empezar a analizar el modo de producción en el que esto ocurrió y salirnos del esquema de la estética y la belleza y el arte y entrar en las realidades de la economía política. Ya la tercera película, Vitriolo, es el momento donde Teo Hernández empieza a hablar como Teo Hernández, desde esta bruma en la que se inicia otra vez la película, hasta llegar a este excusado que quisiera pensar que es un excusado de hospital, como el de Paula Weiss, o que es el terrible lugar donde vivía Teo Hernández y esto es el baño. Pero bueno, ahí manda al pasado todo lo que era su pasado, digamos que manda al pasado los calzones usados y de ahí hay este momento que ya por fin pude descifrar. Déjenme verlo. Ay. Es la tumba, ya vi, de Gerard de Nerval, que es lo que yo estoy planteando desde el principio. Teo Hernández se dedicó a tomar de París las debidas energías. Creo que en lugar de ver cosas, buscó personas y reconoció que esas personas estaban muertas. Marcel Proust, Baudelaire, Nerval, y de ahí una gran cantidad de personajes que él va encontrando. Me llama esa es la tumba, entiendo, de Nerval. Lo que está ahí escrito es el soneto, el desdichado de Nerval. Ahí dice el príncipe de la torre abolida, en la tumba, demás. Y entonces supongo que esta es o una piedra para recordar a Nerval, o el lugar donde está enterrado Nerval en Père Lachaise. No sé si las bancas que se ven atrás sirvan para alguien de referencia. Pero lo que me demuestra es que Teo no fue a turistear, que Teo estuvo en París volviéndose parisien, volviéndose otro. Y en ese sentido recibió lo que no reciben los franceses, la cultura francesa, que es algo que en el nihilismo, pues ya los que viven en su pueblo no saben nada de su pueblo. Los que viven en Disneylandia no saben nada de Disneylandia. Y entonces sí es la tumba de Gerard de Nerval, ya la encontró aquí hermanita. Es muy importante. Nerval, como todo mundo sabe, es el poeta de la locura verdadera, el que sí se volvió loquito. Nerval era ese gran poeta que se paseaba por los campos elíseos con una langosta viva amarrada, como si fuera su perno. Nerval era el que de repente empezaba a pegar de gritos en cualquier lugar porque sentía la angustia de existir. Y le decían, ¿qué te quieres morir? Y decía, no, no quiero vivir, que es otra cosa. Y entonces, eh, con eso estaría planteando ya Vitriol que Teo Hernández se considera el desdichado, el de la torre abolida. Ahí voy a dejar de compartir esto en pantalla. Voy en la búsqueda de internet en este hermoso surfear, Carnerval. De inmediato aparece canción de Nerval. El desdichado, igual que lo que ya decíamos en la sesión anterior, es un poema que también lo tradujeron todos mis héroes iniciales de la traducción del francés, Elizondo, Paz, Arreola, Tomás Segovia, Pacheco. Todo el mundo ha querido traducir el desdichado. El desdichado, según Octavio Paz, aquí estamos con la traducción que yo me encontré. Sí. A continuación, el poema original y las versiones de Octavio Paz, Javier Villaurrutia, Juan José Arreola, Salvador Elizondo y José Emilio Pacheco. Falta Tomás Segovia.
y falta Rafael Vargas. Y yo nunca me he atrevido a decir esta es mi traducción de Nerval, pero lo he tratado de traducir infinidad de veces. Este es el Nerval de lo que va a ser Piedra de Sol. Aquí entiendo, tenemos la primera versión de Octavio Paz, que dice, yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida. Murió mi sola estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía. En noches sepulcrales que me consolaste, el Pausilipo dame, la mar de Italia vuélveme, la flor que amaba tanto mi desolado espíritu, la parra donde el pámpano a la rosa se alía. Soy el amor ofebo, Luisiñano Virón, roja mi frente está del beso de la reina. Yo he soñado en la gruta que habita la sirena. Yo crucé el Aqueronte vencedor por 2 veces y la lira de Orfeo he pulsado alternando el llanto de la santa con los gritos del hada. Y esa grandiosidad de esas cuantas palabras realmente plantea lo que sería el destino de lo que significa alguien que ha elegido la poesía en tiempos miserables, en tiempos de desdicha. Los que gozan con la poesía se están masturbando y en cambio quien encara el amor de la poesía se vuelve el desdichado. Me brinco, aquí está la siguiente versión de Paz, porque siempre lo estaba traduciendo y traduciendo dedicada al gordito de Marco Antonio Montes de Oca. Yo siempre le dije Marco Antonio Montes Foca. Iba a ser el más grande poeta de toda la historia, también según Octavio Paz, su heredero, y a la hora de la hora fue Aurelio Asiain. ¿De quién era Aurelio Asiain? Y entonces aquí estaría la versión de Villarrutia, que es mala, está la versión de Arreola, que yo digo que es la más bella, y es ligeramente diferente de la de Paz. Yo soy el tenebroso, el viudo, el desconsolado, ese es Teo Hernández, príncipe de Aquitania en su torre abolida. Ahí está la torre de Teo Hernández y Aquitania, donde él es príncipe, es Tlazolcotitlán, o como se llama el pueblo este, Tlalcozotitlán, el de los hombres jaguares. Mi sola estrella ha muerto, que es poder regresar a México. Mi laúd constelado, el negro sol ostenta de la melancolía, y con eso sé que negro es un oscuro como nosotras, que Teo es un gótico, Teo es un melancólico, como Paz. En la fúnebre noche tú que me has consolado, vuélveme el Posilipo y la mar que fue mía, y eso entiendo se lo dice a Michel Nellar. Y la flor más placentera al pecho desolado, la flor más placentera es Gael. La viña en que el pámpano a la rosa se alía, eso es todo el grupo con el que vive Teo Hernández. Claro que aquí es un poema de un poeta que todavía cree que la naturaleza es más bonita que la ciudad y habla de florecitas y de vaquitas y de esas cosas que yo ya me evito, que cagan, porque ensucian el planeta. Y de ahí ya se va a los personajes claves de la juglaría y del mito provenzal, Lusignan o Virón, Amor o Febo, me creo. Lusignan, que es el que se enamora como loco de todas las damas, o Virón, que es del que las damas se enamoran. Y con eso ya estamos también en Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Yo soy el amor que se enamora o soy Febo del que se enamoran? El beso de la reina empurpura mi frente, esa es su madre. Nadar a la sirena, bien la gruta soñada, la sirena es la hermana gemela. De Aqueronte 2 veces ya vencí la corriente, está saliendo de una operación, modulando a intervalos en la lira de Orfeo y ya nos está anunciando Tauride. De la santa el suspiro con los gritos del hada.
Ahí don Juan José Arreola decía, ¿qué cosa pasó en esa cama para pasar de suspiros de santa a gritos de hada? Y él decía, si no estaban desnudos y cogiendo, entonces no entiendo el poema. Ahí se le escandalizaba a don Octavio. Viene el del maestro Elizondo, Elizondo era un afrancesado total, y entonces casi no lo tradujo. Y es casi igualito, si se dan cuenta, las diferencias es la sutileza de la poesía esencial. Y luego el derrape seguro del maestro José Emilio Pacheco, cómo fue malo para traducir y cómo consideró sus traducciones como parte de su poesía interesante situación. Simplemente el último terceto, que era donde decía Octavio Paz, es muy tristecito, decía Octavio Paz. Es como cola de perro al que no se la cortaron a tiempo. Eso de también perdí mi sombra en el río de las penas. ¡Wow! Suena de a tiro a Roberto Cantoral, ni Jaramillo, ni el otro Álvaro Carrillo llegan tan bajo en la de cursilería, mientras la órfica lira conciliaba en su olvido el rumor de la Virgen y algún canto perdido. O sea que Pacheco nunca cogió rico con una mujer, tuvo hijas y ya, sí, cretinita, si no cuéntanos lo contrario. Bien, eso es ya estar muy adentro de lo que serían esas cuestiones que ya mencioné. La obra de Teo Hernández, el eh, ser en sí, el design de Teo Hernández, y luego las condiciones del horizonte de comprensión de donde son emitidas estas tres películas. Sí, esto ya está marcando en dónde nos encontramos. Entonces, pues como en las sesiones anteriores, ahora es tiempo de ver y escuchar Vitriolo completa. Ahora son 19 minutos de lo que ya sería, lo considera así en su gran ensayo Mauricio Hernández, el sobrino de Teo. Él mismo siente que tres gotas, los fragmentos y vitriolo son la expresión pura del alma de Teo Hernández y con vitriolo llega a liberarse del padre y de la madre para empezar a seguir ahora su oscuro objeto del deseo, que es donde va a sustituir los nombres de Gael, Michel, Jacoboa, Pascal, por X, que es donde ya fuimos con Mallarmé y ahora con Nerval a X. La incógnita de qué nos mueve a amar, qué es lo que nos hace sentir que siempre necesitamos más, dar más y recibir más amor. Pero en esta condición clave y existencial decisiva de que nadie puede recibir amor si no lo da antes. Hay que llegar dando amor y hay que dar amor para poderlo recibir. Todo eso es lo que va a estar ya presente ahora en Vitriolo. Cuando hayamos visto la película completa, me gustaría, más que explicar, leer el texto de Teo que él mismo tradujo de lo que nos va a decir aquí en, como dice Mauricio, en su elegante francés latinoamericano. Y aquí la clave es cómo va a empezar a hablar Teo Hernández con un tú, que entiendo yo ese tú es ese oscuro objeto del deseo, pero también es la película y es él ya trascendiéndose más allá de la muerte con el que habla. Un amor que no va a poder perseguir por sí mismo en el lado creativo del poeta narcisista que es Teo Hernández. No se puede ser poeta sin narcisismo. Se necesita tener un orgullo de sí para poder sacar poesía, aunque sea el orgullo de ser jorobado como Leopardi, el orgullo de ser narizón como Cyrano de Bergerac, pero se necesita ese empoderamiento. La gente fracasada no es poeta. Los fracasados son burgueses, los fracasados son proletarios, los fracasados son gente común y corriente, con INE. Y entonces aquí estamos ya con el excelso Teo Hernández.
À quel instant l'image a besoin d'être? À quel instant s'évanouit l'image? À quel instant couper une image? À quelle hauteur des yeux? À quelle distance des bras? À quel moment du jour? Il y a une seule coupe possible. Coupe verticale sur toute la longueur du film. Coupe secrète et invisible. Filmer, c'est couper. Filmer un fruit en gros plan, ou ton visage. La coupe se produit. Chaque moitié se regarde mourir. La coupe unie relie. Il s'agit de relier les deux moitiés de l'être. Le problème n'est pas la vision, mais l'être. Il s'agit de découper l'âme. Qui découpe l'âme, toi ou le songe? La coupe au cinéma consiste en savoir toucher le centre de l'image, la ligne de partage du midi. Entre parenthèses, l'ombre, X de rêve. La coupe au cinéma a la forme d'un X. Coupe entre les images, coupe horizontale, gaie, humide, et coupe verticale, imprévisible, la chute de l'image. Cicatrice X, article et verbe du rêve. C'est quoi une coupure? Coupe dans le temps et dans l'espace? Non. Coupe dans la lumière et dans la durée? Non. Mais coupe dans l'être de l'image, coupe intérieure de l'être. Il s'agit d'une seule coupe, qui est en même temps soudure, l'âme se regardant dans l'être. Il faut réduire la vision, ne voir que la main et ce qu'elle saisit, ne voir que le pied et son empreinte. Le dilemme du film, champ ou contre-champ. Le champ fertile du film, ce sont les ressources du paysage. Le contre-champ est stérile et la négation du paysage. La stérilité renforce la vision et la réduit à sa plus pure expression. La stérilité est la cèse de la vision et son champ. Champ qui déploie l'infini du désert, champ qui est miroir du désert, miroir qui élimine le mirage du désert. Je ne sais si parler avec peur ou avec un chant. Je ne sais si parler de toi ou du rêve. Je ne sais si c'est toi le rêve ou si le rêve c'est toi. Tu devais me conduire à la fin de mon rêve. En fait, tu m'as conduit vers un rêve sans fin. Un jour, tu as disparu de mon rêve. C'était la fin de mon rêve. Je suis descendu dans la profondeur du ciel. Une étoile est venue se poser à mes pieds. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est transformée en hache. J'ai rêvé d'une hache. Elle a pris la forme de tes bras. Que faut-il pour accomplir ce changement de l'étoile à la hache, de l'étoile à toi, de toi? Il faut être en état de rêve. Il faut la sève du rêve. C'est dans la grâce du rêve que tout s'accomplit. C'est dans une frange de rêve que l'étoile devient le guide de rêve. À quel instant un rêve devient un autre rêve? Ce film est hache ou étoile, ou simplement une lettre que j'écris à ton nom. Où se trouve l'étoile? Où se trouve la hache? Dans ce fragile instant? Dans cette feuille de papier? Dans cette tasse de café? Tu es hache le jour, étoile la nuit. Hache, étoile, modelée par la distance. La distance est le sujet du cinéma. La distance n'est pas mesure, mais expérience de vide. La distance est désert, miroir et source. Elle est le bras qui pénètre dans le corps pour prendre le cœur dans sa course. La distance est la métaphore de la vision. La métaphore est ancienne comme le vent, et comme lui, mobile. La métaphore est jeune comme le temps, et comme lui, immobile. La métaphore est un système de pliage de l'espace des mots. Espace où seul un mot subsiste, le mot rêve. Mot qui se dilate, se plie et s'inverse jusqu'à devenir le mot mort. La distance est la chair qui disparaît dans le vide. La chair est la distance du vide.
et sa demeure. La distance est inversion de rêve, des jours, des corps, des regards et des mots. L'inversion est le miroir qui fait troubler le monde et fait apparaître devant nous le paysage imprévisible. Ainsi, le jour devient songe, l'étoile redevient étoile, et ton corps s'assimile à l'aube et à le prix secret de la sève d'érable. À quel instant l'ombre de la pierre se lève et nous touche? À quel instant le jour glisse dans le vol du songe, dans le sang de l'étoile? Le mystère de la pierre est de devenir prière. Le mystère de ma vie se trouve dans une poignée de songe, une poignée de neige dans la main du songe. Un jour, je suis parti à la recherche de ton corps perdu. La mer, la vie, le vent le dispersèrent en fragments. J'ai parcouru les côtes africaines, le désert lumineux, les voies profondes de l'Amérique. J'ai affronté la tempête et la lune polaire. Un matin, la conque marine m'annonçait ton nom sur une plage caraïbe. J'ai pressenti ta peau dans une vague de l'océan Indien. Au fond d'un lac, où c'était un puits, j'ai entrevu la lueur de ton regard. La dernière empreinte de ton pied se trouvait tout près de moi, dans ma main. Dans la nuit parisienne, tu es un corps suspendu dans le ciel. Tu es le double du ciel. Tu es le corps errant du ciel. C'est le Mistral qui m'apporta soudain en entier ta présence. C'est le Mistral qui dissipa soudain le nuage, l'oiseau et ton être. C'est au Mistral qu'une table vide se dresse, table vide de ta présence, mais ô combien remplie par ta mémoire. Cette nuit, ce jour, le premier du printemps, je veux t'offrir un don, ce film, fragment ultime, dans un lieu que je souhaite, intime. L'intimité est une leçon publique, besoin d'une nudité, besoin d'égaler la pierre et le vent, besoin d'offrir sa propre mort à la nudité du temps. C'est ça l'image, le besoin de donner sa propre mort en public. Laisse-moi dresser la table du dernier banquet. Tout sera la table et le vin, la lampe et le fruit et la joie. Je serai la nuit et l'ivresse, et la parole qui discourt jusqu'à l'aube. Nous serons le songe et le réveil. Laisse-moi t'offrir, toi qui dors en fragments dans la rivière de ma mémoire, ces brèves chants qui s'élèvent, un printemps millénaire. Laisse-moi te couronner de myrte, laisse-moi t'arroser d'essence de myrrhe, et t'immoler par le feu à la place de l'étoile. Soldat du temps qui s'immole dans la grâce de la flamme, laisse-moi te réduire en cendres, les verser peu à peu dans ma tasse de café, tous les matins. Ante estas imágenes, lo que ya es la resurrección del poeta Teo Hernández, después de haber pasado el infierno del padre, el purgatorio de la madre, llega al cielo de sí mismo, de la película, de su amor. Y ahí como mi homenaje y mi interpretación humilde al mismo tiempo, quiero ante estas imágenes y su silencio poético de dejar que las nubes se muevan, decir estas frases de Friedrich Nietzsche. ¡Ay! ¿Dónde se hicieron sobre la tierra mayores locuras entre los misericordiosos?
¿Y qué es lo que sobre la tierra hizo mayores males que la locura de los misericordiosos? Desgraciados de todos los que aman sin disfrutar una altura que se halle por encima de su piedad. Así me habló un día el diablo. También Dios tiene su infierno, es su amor por los seres humanos. Y últimamente le oí decir al diablo estas palabras: Dios ha muerto, le ha matado su piedad tonta por los hombres. Tortura para tragapalomitas ver este silencio, ver esta imagen. Para nosotras no. Allí está la resurrección en los botones que se van a abrir cuando llegue la primavera. Está la resurrección en las primeras hojas del árbol que parecía muerto y seco, y que con el cambio de la estación y una llamada telefónica de algún ángel de Wim Wenders y de Peter Hanke, oso, le anuncia al poeta: estás convocado a reverdecer, estás convocado a regresar, estás convocado a retornar, tal como regresa poderoso, completo, hermoso. Teo Hernández, si está aquí con nosotras, en términos de realidad de la cultura humana, en términos de realidad del lenguaje humano. Hay el trabajo serio de su físico, específicamente de sus manos más que de sus ojos, filmar estas películas. Esa intervención de las aves en las películas de Teo Hernández, como el aleteo que hace ver la vida que está guardada en esos botones, porque la vida es la vida donde sea que esté viva, y la muerte es la muerte donde sea que esté muerta. Es en el Sena, sí, es en París. Estas construcciones no sé exactamente para qué son, pero pienso que son como las que había en la calzada de Tlalpan, no sé si todavía existan, para evitar que los gases de un río hagan estallar la forma en que el ser humano lo ha entubado. Y estos son respiraderos de río, creo. Eh, lo he dicho, no he estado nunca en París y espero jamás estar. O sea, es de los lugares donde no quiero estar. Y entonces, eso entiendo que son estas, porque ahí está la salida del agua, que es donde está este egipcio. Ya elegir la imagen del egipcio en esta escultura, en este lugar, con ese chorro de agua, vuelve a ser la fina expresión de que ahora resucita a Teo con toda la cultura de Occidente. Quienes se ponen muy intensos dicen que Occidente comenzó con los griegos. Quienes se ponen más históricos dicen porque los griegos explicaron a los egipcios. Y yo me atrevo a decir que los egipcios hicieron la primera Wikipedia de los chinos. Y así nos viene transmitiendo una idea a la humanidad gigantesca. Aquí sale a borbotones en la película de Teo Hernández para convocarnos a eso, a la poesía esencial,
a existir, a vivir como poetas, no a querer hacer poemas, no a querer hacer obras de arte. Esas son mercancías para el mercado capitalista. Vivir como obra de arte, ser una obra de arte, y como lo dice Nerval y lo dice el desdichado, en el arte del fracaso. Quienes viven el éxito en el infierno son los que más pecaron, diría Virgilio a Dante, risueño. Estos que aquí se ven poderosos son los más malditos. Así los dejan, para que aquí ya nadie les haga caso de su poder. Y de ahí los humildes, dice la tradición, son los que resucitan para el cielo. Pero aquí yo agrego a condición de que no sean misericordiosos. Misericordia pido, no misericordiosos. Los misericordiosos son los que sufren por los perritos atropellados, por los toros en las plazas de toros, por las ballenas asesinadas por los japoneses que se las comen, por el mar que se ensucia. Misericordiosos, que no saben dejar morir y mucho menos saben matar. Y entonces, quien no haya hecho con una gallina despescuezada por sus manos su caldo de gallina, está tragando en balde. Para poder comer hay que saber matar. Masticar es matar, es masacrar. Así sea un vegetal o así sea un pedazo de plástico que uno mastica. Y entonces estoy agregando ya mis palabras en esta parte trascendental de Teo Hernández para mostrar la importancia de dónde hemos llegado en el recorrido de las tres películas. Hemos caminado el ascenso de un alma noble a su emancipación del tiempo y del espacio. Teo Hernández no ha derrotado, borrado la distancia, sino que él se ha convertido en la distancia, en esa distancia metafísica de que tenemos el agua ante los ojos y no la podemos beber, de que tenemos el agua ante las manos y no la podemos tocar, la distancia metafísica del cine, porque cualquier persona que está acostumbrada al cine experimental de vanguardia está escuchando el agua, el golpe en la piedra. Y aquí ya estamos cerrando una reflexión sobre estas tres películas, la trilogía de La Pasión del Cuerpo, que constituyen un ejercicio muy interesante de Teo Hernández dentro de un territorio del cine y el arte de vanguardia, eh, trascendental, tengo que volver a usar la palabra, esencial, que es el epistolario, las obras de arte que son cartas dirigidas a alguien. Y estas tres películas son una carta que le dirige Teo Hernández a su padre muerto, a su madre lejana, a su hermana imposible, la gemela, y al amor de su vida, que es el cine. Y ese amor de su vida, que es el cine, tiene nombres concretos que afortunadamente para Teo Hernández no llevan los apellidos ni de Hernández ni de Jiménez, sino que son Nellar, Gao y sus amigos Nogués, Montet. Y ahí está el colectivo ya de Teo Hernández, lanzado a la consecución de la poesía esencial. Es importante entonces, al llegar a este punto de nuestra reflexión, considero yo, el retomar en pantalla directamente a la vista y de muchas maneras a los oídos el texto que tradujo el mismo Teo Hernández de esta última película de Vitriolo. Y entonces, sin ver ahora la película,
con las palabras de Teo en la pantalla y con las palabras de Mendiola en el audio, yo estoy tratando de conversar ya con la obra de Teo Hernández. Sé que los muertos no platican. Yo no hablo con mi madre, yo no hablo con mi padre, yo no hablo con Octavio Paz, yo no hablo con Borges. Yo hablo con sus obras, con sus ruinas. Y desde ahí, como la Chorcha Willis, somos profanadoras de tumbas y no sacerdotisas del chamanismo, de la ayahuasca. Llego a esa conclusión sabia que quede como nota de pie de página. La ayahuasca es como vitamina B12 para gente pendeja. A lo que hay que llegarles al peyote. Olvídense de los hongos. Y dice Teo Hernández, ¿en qué instante la imagen aspira a su ser? Si la imagen del cine es no quedar, si la imagen del cine es siempre cambiar, y si siempre cambia, ¿en qué instante se desvanece la imagen? Y luego, ¿en qué instante se corta a una imagen? Cuando la imagen deja de ser una imagen y se vuelve movimiento, eso es desvanecerse, desmayarse, moverse para ir a la estasis, a la quietud. Ese estado en el que comienzan las películas de oso, nada se va a mover, estás en la realidad, aquí no hay vaqueros, aquí no hay pistolas. Y luego en qué instante se corta una imagen y se vuelve diferente lo que veo de lo que escucho. ¿A qué altura de los ojos? Distancia de los brazos, en qué momento del día, cuando estoy recordando la película, cuando la estoy viendo, cuando me la están contando, hay un solo corte posible, un tajo vertical a lo largo de la película, tajo secreto e invisible. Filmar es cortar, filmar un fruto de cerca, un rostro, cortarlo en dos, cada mitad se contempla morir. El corte une, reúne. Se trata de reunir las dos mitades del ser. El problema no es la visión, sino el ser. El corte en una película consiste en saber tocar el centro de la imagen, la línea divisoria del mediodía, entre paréntesis, la sombra, X de sueño. El corte de una película tiene la forma de una X, corte entre las imágenes, horizontal, alegre, húmedo, corte vertical, imprevisible, caída de la imagen, cicatriz X, artículo y verbo del sueño. Cicatriz X, corte, caída. Esto es lo que realiza con una grandeza humana excepcional el homosexual Teo Hernández. Se castra para evitar lo que sería la angustia de la castración. Yo me autocastro como Orígenes, como los grandes monjes de la Edad Media, que para no tener que cargar con los problemas del sexo, pues se lo cortaban y ya, no me voy a morir si me lo corto. Teo Hernández, perverso polimorfo, se corta el sexo del macho, el sexo que le impuso su padre, el sexo de llamarse Teodoro, como el padre, entiendo. Terrible castigo nos imponen los padres cuando nos ponen su nombre, porque ya nos anuncian que ellos fueron unos fracasados, que nosotros tendremos que redimir su nombre. ¿Verdad, Salvador? El corte de una película tiene la forma de una X, y esa X ya es la marca de la cicatriz, lo dice ahí mismo, esa necesaria castración del macho que está presente en toda persona. No necesitas tener sexo masculino para ser un macho. Y entonces ahí es donde hay que tener ese valor
de auténtico sacrificio místico, de cortarnos el macho. Y la primera manera de cortarlo tajantemente es renunciar a la procreación, porque el macho es el que está empeñado en procrear. El macho es el que anda montando hembras, no las hembras montando machos. El macho es el que quiere preñar. El macho es el que necesita madre, madres. Y eso es lo que nos tenemos que quitar. Eso es lo que nos tenemos que cortar. Eso es lo que nos duele. Es un sacrificio terrible. ¿Pero qué es un corte? ¿Corte en el tiempo y en el espacio? No, no es un corte que se haga con una navaja sólida, sino que es un corte que se hace con la navaja de Occam. Es un corte lógico, un corte metafísico, un corte filosófico. ¿Corte en la luz y en la duración? No, sino corte en el ser de la imagen, corte interior del ser, porque el ser inmediato del instante es apariencia falogocéntrica. El ser inmediato de la imagen es apariencia falogocéntrica. Hay que cortar ese ser, hay que romper ese ser para poder realmente ser con ese mayúscula, que es a lo que va el poeta. Se trata de un solo corte, que es al mismo tiempo fusión, el alma mirándose en el ser. Hay que reducir la visión, solo ver la mano y su presa, solo ver el pie y su huella, la mano y su presa, lo que nos cortamos, el falo patriarcal, y de ahí ver el pie y la huella que estaba atrás, a dar la vuelta y empezar a caminar por nuestra cuenta. Ahí está tu pene, papá, ahí está tu chancla, mamá. Yo doy la vuelta y empiezo a volverme Teo Hernández en busca de X. El dilema de la película. Campo o contracampo. ¿Qué es lo que está delante de mí, mi campo o mi contracampo? ¿Qué es lo que está detrás de mí, mi campo o mi contracampo? Resulta que mi campo es lo que captan mis dos ojos. Todo lo que no sean mis dos ojos es contracampo. Ya tratar de ver mi mejilla o la punta de la nariz es contracampo. Y ahí es donde hay que ver que la conciencia no son las partes del cuerpo. La conciencia es una unidad como la cara. Decimos la cara y pensamos en una unidad. Sin embargo, está hecha de ojos, nariz, boca, orejas, patillas, pelo, frente, mejillas. Y entonces el dilema es integrar el contracampo con mi campo en la unidad que no es el falo, sino el campo fértil de la película, que son los recursos del paisaje, esas ramas casi secas con los botones y las primeras hojas. El contracampo estéril, yo que me estoy muriendo al filmar esta vida, es la negación del paisaje. Adiós paisaje. El paisaje es prácticamente pues lo que yo siempre he dicho, con lo que se entretiene la vaca mientras mastica pasto. El verdadero arte no es paisaje. La esterilidad fortalece la visión y su canto. Canto que difunde el infinito del desierto. Canto que es el espejo del desierto. Espejo que elimina el espejismo del desierto. Yo no sé si hablar con miedo o con un canto. Cuando esto lo dice en la película, se ve la foto de su cicatriz, el cuerpo, la nalga, creo. Yo no sé si hablar con miedo o con un canto. Yo no sé si hablar de ti o del sueño. Yo no sé si tú eres el sueño o el sueño eres tú. Tú deberías conducirme al final de mi sueño, pero solo me has conducido hacia un sueño sin fin. Un día desapareciste de mi sueño. Fue el fin de mi sueño. Bajé a la profundidad del cielo
Una estrella vino a posarse a mis pies, la cogí en mis brazos, se transformó en hacha. Ya donde estamos, yo entiendo que estos son actos simbólicos múltiples, multívocos, como de sueño, en un espacio muy concreto con el hacha y con esa necesidad de que desaparezca el ser amado de mi sueño. Es como Teo se desprende de la hermana gemela, que es algo que debe de afectar de una manera muy especial a la conciencia, tener una persona gemela, y luego en esta situación de los gemelos de sexo diferente, porque yo he visto a los gemelos del mismo sexo que no se pueden despegar, que se están literalmente abrazando todo el tiempo como changuitos, de una manera muy interesante. Lo vimos en muchas prácticas de campo que hizo la Choncha Chiricuilis con gemelos, cómo los gemelos no se podían separar. Y el drama con una hermana debe ser intenso. Y así desapareciste de mi sueño. Con un hacha te quité, soñé con un hacha. Cogió la forma de tus brazos. Tú fuiste también el hacha, la que me corrió de la casa, la que me expulsó por homosexual y que me hace pensar que me deseabas como macho. Todo eso se está psicoanalizando ya aquí, que lo hago aquí como un homenaje a ese gran escrito de Mauricio Hernández, el sobrino de Teo Hernández, que se llama La velocidad de Teo Hernández. Me hizo llorar ayer. Después de haber llorado con Osu, leer lo que dice ese brillante sobrino que entendió perfectamente al tío, me conmovió. Y ahí es de donde saco ya estas ideas reflexivas. ¿Qué es necesario para lograr ese cambio de la estrella en hacha? De la estrella en ti, de ti. Es necesario el estado de sueño. Es necesaria la savia del sueño. Es en la gracia del sueño que todo adquiere su ser. Y ahí, como diría Godard, el ser de hace un rato ya no es el ser que acabo de decir, ya se transformó por el hacha. Ya se quitó la estrellita de la frente, ya vio que detrás de las estrellas hay polvo de estrellas, que es lo que nos descubre el telescopio Webb. Hay una infinidad de estrellas que da gusto, pero más que estrellas hay polvo de estrellas en el cosmos. Es en la gracia del sueño que todo adquiere su ser. Es en una franja del sueño que la estrella se convierte en la guía del sueño. ¿En qué instante un sueño se convierte en otro sueño? ¿En qué instante el sueño de Teo Hernández se convirtió en mi sueño que estoy hablando aquí? Me cuesta mucho trabajo establecerlo en términos de tiempo y de espacio. Esta película es hacha o estrella. Las dos cosas ha sido para mí. Ha sido un hacha para reconsiderar mi necesidad de castrarme del padre y de la madre, y una estrella para seguir avanzando en el amor de la Chorcha Chiliscuili, que es el único amor que le puede dar sentido ya a mi muerte. ¿O acaso todo esto que hizo Teo y lo que yo digo ahora es solamente una carta que dirijo al viento? ¿No le va a llegar a nadie? Ya me llegó, Teo, y yo ya se las mandé a las Chiliswilis. ¿En dónde se encuentra la estrella? ¿En dónde se encuentra el hacha? En este breve instante, en esta hoja de papel que vemos en la pantalla, que no es una hoja de papel, que no es una pantalla, en esta taza de café que levanta Mendiola, y quienes lo ven antes de la grabación lo ven beber de la taza. Hacha de día, estrella de noche, hacha y estrella modeladas por la distancia. La distancia es el sujeto de la película. La distancia es el sujet de la película. La distancia no es medida, sino experiencia del vacío, cósmica, experiencia interior, zen. La distancia es desierto, espejo y fuente.
Es el brazo que penetra en el cuerpo, que apresa el corazón en su trayecto. La distancia es la metáfora de la visión. La metáfora es antigua como el viento y como él, móvil. La metáfora es joven como el tiempo y como él, inmóvil. La metáfora es un sistema de pliegues, pliegue del espacio de las palabras, espacio donde una sola palabra subsiste, la palabra sueño, palabra que se dilata, se despliega y se invierte, oñeus, hasta convertirse en la palabra muerte, sueño, oneus. La distancia es la carne que desaparece en el vacío. La carne es la distancia del vacío y su morada. La distancia es inversión del sueño, de los días, de los cuerpos, de las miradas y de las palabras. La inversión es el espejo que perturba al mundo y hace aparecer delante de nosotros el paisaje imprevisto. Así, el día se vuelve sueño, la estrella vuelve a ser estrella y un cuerpo se asimila al alma y tiene el sabor secreto de la savia del sueño. ¿En qué instante la sombra de la piedra se levanta y nos toca? ¿En qué instante el día resbala en el vuelo del sueño, en la sangre de la estrella? Un día me fui en busca de tu cuerpo perdido. El mar, la vida, el viento, lo dispersaron en fragmentos. Recorrí las costas africanas, el desierto luminoso, los bosques profundos de América. Una mañana, el caracol marino me anunció tu nombre en una playa caribe y presentí tu piel en una ola del océano Índico. La última huella de tu piel se encontraba cerca de mí, en mi mano. En la noche parisina, eres un cuerpo suspendido en el cielo. Eres el doble del cielo. Eres el cuerpo errante del cielo. Fue el Mistral que me trajo de pronto en entero tu presencia. Fue el Mistral que disipó de pronto el ave, la nube y tu ser. Es bajo el Mistral que una mesa vacía se yergue, mesa vacía de tu presencia, pero oh, cuán llena de tu memoria. Esta noche, este día, quiero ofrecerte un don, esta película, fragmento último de tu ser, en un sitio que deseo íntimo. La intimidad es una lección pública, necesidad de desnudez, necesidad de igualar la piedra y el viento, necesidad de ofrecer su propia muerte a la desnudez del tiempo. Eso es la imagen, necesidad de ofrecer su propia muerte en público. Déjame aderezar la mesa del último banquete. Tú serás la mesa y el vino, la lámpara y el fruto y la alegría. Yo seré la noche y la ebriedad y la palabra que fluye hasta el alba. Tú y yo seremos el sueño y el despertar. Déjame ofrecerte, tú que duermes en fragmentos en el río de mi memoria, estos breves cantos que celebran una primavera milenaria. Déjame coronarte de mirto, déjame rociarte de mirra e inmolarte en el fuego, en la plaza de la estrella, soldado del tiempo que se inmola en la gracia de la llama.
Déjame reducirte a cenizas, vertirlas poco a poco en mi taza de café cada mañana. Así es como cierra el discurso de Teo Hernández la película Vitriol. Así es como se realiza en 3 movimientos la transfiguración mística de Teo Hernández, la iluminación de lo que es su ser interior en forma, entiendo yo, completa. De ahí en adelante pudo caminar, como dirá justamente su sobrino Mauricio, los siguientes años que le quedan de vida sin parpadear, sin arrugarse, sin sacar un pañuelo y empezarlo a llenar de lágrimas, sino buscando y buscando y buscando y buscando transformar el mundo para la belleza, para la liberación, para la emancipación de las conciencias. Y de esa manera creo que tenemos comprendida en términos teóricos la obra de Teo Hernández. Ya con lo que estoy diciendo y con las imágenes que proyecto en pantalla de su viaje a Mexique de 1990, con esas coincidencias con la Chorcha Chilis Willis de sitios, lugares y significados, considero que tenemos la interpretación teórica de la obra completa de Teo Hernández. En términos, lo puedo decir ya, de la integración de la información que nos dan 10 películas, considerando que entre las que tenemos por aquí no están probablemente las más decisivas de la obra de Teo Hernández, porque al volver a confirmar, leyendo en documentos qué es su obra, entiendo que las últimas películas que hizo son las que duran 5 horas, 3 horas, 2 horas. Y esas no están aquí en las que he podido yo contemplar, pero están estas sintéticas, grandiosas, minimalistas y al mismo tiempo muy dinámicas, nada monótonas. Y así podemos decir que si alguien va a entrar a la obra de Teo Hernández, primero debe ver las 4 películas de El cuerpo de la pasión. Luego debe ver las 3 películas de la pasión del cuerpo, ya son 7. Y luego tiene que ver Pas du Ciel, eh, eh, es Pas du Ciel, Concertino y Tauri de la gran obra final. Ya es en cierta manera para mí desconsolador, me duelen hasta los músculos cuando entiendo y empiezo a comprender que ya Tauride, Teo prácticamente no la puedo filmar directamente. De las coreografías que hacían Vieret y Montet, ¿no me estoy viendo? No. Ah, ahorita la comparto la película, sí, eso me decía hermanita, que si no se ve todo en negro. Ah, sí, porque sí se ve. Ahí se ve la película, No, se ve el texto todavía el texto de Teo, de Vitriol. qué raro, porque ahí ya no me cambió la pantalla, ¿eh? Pero entonces me salgo yo, espero detengo la película para no complicar las cosas. Y estoy en donde estoy. Ya creo que he planteado una forma de entrar al cine de Teo Hernández con estas 10 películas. Y si hubiera que explicarlo todo
en un solo golpe, yo propondría la película El agua de la cena, que es donde Teo Hernández está a la altura de cualquier cineasta experimental y de vanguardia, para que cualquier persona a la que le interesara eso allí lo encuentre. Pero una vez que se ven estas otras 10 películas, se ve que Teo Hernández lo tenemos que liberar, creo yo, de los dos conceptos seguramente, tanto de vanguardia como de experimental. Empiezo a notar, y eso me preocupa, que el concepto de vanguardia se convierte en algo así como la etiqueta de la gente mamona muy culta que no ve el cine vulgar, y de eso no se trata la cosa. Y creo que los planteamientos de esta trilogía de Teo Hernández lo que están pidiendo es que destruyamos el cine, que acabemos con el cine, con esta cárcel de Netflix, con esta cárcel de Hollywood, con esta cárcel que es un zoológico brutal, donde yo no sé cómo pueden guardar juntos, pues diré, dragones como Osu, con pinches ratas sangrientas, como Iñárritu, como Cuarón. ¿Cómo se puede considerar que esas dos mismas cosas son cine? Las mamadas narcisistas, bofas, de los tres cochinitos de Hollywood, o el cine de Yasuhiro Ozu, que no tuvo sirvientas. Entonces, ahí es donde creo que nuestra reflexión sobre Teo Hernández ya tiene una característica personal única y nuestra, que nos permite haber ingresado en un cine que es de origen francés, muy elaborado, a empezarlo a poner en condiciones de nuestro español mexicano, tan mal pensado, tan mal hablado, reducido a nada. Y entonces, pues, creo que ahora sí, ya que hice el movimiento y el giro completo, allí están en pantalla las imágenes de el viaje a México. Y entonces, para cerrar esta grabación, pondré en la pantalla o compartiré en la pantalla la parte donde le sale sarpullido a los misericordiosos, porque este es el cine de la verdad, que tiene que ser cine de la crueldad y no el cine, pues, color de rosa pálido, de quienes temen a la realidad de que todo es absurdo y Dios ha muerto. Entonces, compartamos Teo Hernández en su viaje a México como cierre de esta reflexión en la grabación.